intenciones de la Santa Misa, acción de gracias al Padre Celestial, Santísima Trinidad, San José Obrero, San Carlos Acutis, Jesús Misericordioso, Beata María Felicia de Jesús Sacramentado Chiquitunga, Siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado. Petición de gracias por las intenciones del Papa León XIV de este mes, por una alimentación para todos. Oremos para que cada uno, desde los grandes productores hasta los pequeños consumidores, se comprometan para evitar el desperdicio de alimentos y que todos tengan acceso a una alimentación de calidad. Por la pronta aparición de una persona desaparecida de nombre Bruno, salud física y espiritual, José Aristides y Tomás. Difuntos, almas de purgatorio, José Antonio, Gavino y Luis. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oración. Concédenos, Señor, que los acontecimientos de este mundo se orienten para nuestro bien según tus designios de paz, y que tu iglesia se alegre de servirte con entrega y serenidad. Por Jesucristo nuestro Señor. De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, ustedes saben que fueron rescatados de la vana conducta heredada de sus padres, no con bienes corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin mancha y sin defecto, predestinado antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos para bien de ustedes. Por él, ustedes creen en Dios, que lo ha resucitado y lo ha glorificado, de manera que la fe y la esperanza de ustedes estén puestas en Dios. Por su obediencia a la verdad, ustedes se han purificado para amarse sinceramente como hermanos. Ámense intensamente los unos a los otros con un corazón puro, como quienes han sido engendrados de nuevo, no por un germen corruptible, sino incorruptible, la palabra de Dios viva y eterna. Porque toda carne es como hierba, y toda su gloria como flor de campo. La hierba se seca y su flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esta es la palabra que les ha sido anunciada.
la buena noticia. Palabra de Dios. Glorifica al Señor, Jerusalén. Glorifica al Señor, Jerusalén. Glorifica al Señor, Jerusalén. Alaba a tu Dios, Sión. Él reforzó los cerrojos de tus puertas y bendijo a tus hijos dentro de ti. Glorifica al Señor, Jerusalén. Él asegura la paz en tus fronteras y te sacia con lo mejor del trigo. Envía su mensaje a la tierra, su palabra corre velozmente. Glorifica al Señor, Jerusalén. Revela su palabra a Jacob, sus preceptos y mandatos a Israel. A ningún otro pueblo trató así, ni le dio a conocer sus mandamientos. Glorifica al Señor, Jerusalén. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Mientras iban de camino para subir a Jerusalén, Jesús se adelantaba a sus discípulos. Ellos estaban asombrados, los que lo seguían tenían miedo. Entonces reunió nuevamente a los doce y comenzó a decirles lo que le iba a suceder. Ahora subimos a Jerusalén. Allí el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y los escribas. Lo condenarán a muerte, lo entregarán a los paganos. Ellos se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán, lo matarán y 3 días después resucitará. Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedir. Él le respondió: ¿qué quieren que haga por ustedes? Ellos le dijeron: concédenos sentarnos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, cuando estés en tu gloria. Jesús le dijo: ¿no sabes lo que piden? ¿Pueden beber el cáliz que yo beberé y recibir el bautismo que yo recibiré? Podemos, le respondieron. Entonces Jesús agregó: ustedes beberán el cáliz que yo beberé y recibirán el mismo bautismo que yo. En cuanto a sentarme a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que esos puestos son para quienes han sido destinados. Los otros 10 que habían oído a Santiago y a Juan se indignaron contra ellos. Jesús los llamó y les dijo: ustedes saben que aquellos a quienes se considera gobernantes dominan a las naciones como si fueran sus dueños, y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así. Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes, y el que quiera ser el primero, que se haga servidor de todos. Porque el mismo Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Palabra del Señor. Tomen asiento. Buenos días, queridos hermanos. Estamos ya en esta semana, después de la fiesta de Pentecostés, que nos llama al compromiso, decíamos en estos días, ¿verdad? Volvemos a retomar el tiempo ordinario, es decir, poner en práctica en nuestra vida de todos los días lo que el Señor nos ha enseñado, nos ha dejado como herencia. Y bueno, y hoy ya comenzamos un poco a confrontarnos con nuestra realidad. Estos son los momentos en el que nosotros ya comenzamos a actuar. Bueno, hoy por hoy nosotros vamos a llevar adelante esta construcción del reino de Dios, pero para poder construir el reino de Dios, orelaro mandasea, ave orelaro mandasea, pebero ya potan ya posea. Y entonces aquí aparecen estos dos, ¿verdad? Los hijos de Zebedeo. Cuando estés en tu gloria, no pienses que estás hablando cuando te mueras y cuando estés allá en el cielo. No, cuando estés en tu gloria. Cuando vos seas el presidente de la República, o cuando vos seas el ministro, o cuando vos seas el
el párroco, o cuando vos seas el encargado ahí del presidente del ascensor, o cuando esté en tu gloria, eres mandado en cualquier lugarcito, pero la demanda mía, entonces yo quiero ser ahí planillero o lo que sea, yo quiero estar a tu lado. Se movimientan de querer, listo va. Bueno, se nota que esto es muy humano, ¿verdad? Y entonces Jesús les dice, cuando le dice, concédenos sentarnos, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, cuando esté en tu gloria, significa eso. Es decir, estamos buscando siempre el hecho de querer estar ahí al lado del que manda, más o menos, ¿entiendes? ¿Pero por qué? Y porque parece que no queremos trabajar y hacer las cosas como tiene que ser. O si no, es por una cuestión también de que nosotros queremos siempre ser los figuretes, los que aparecen, ¿entiendes? No saben lo que piden. Pueden beber el cáliz que yo beberé y recibir el bautismo que yo recibiré. Entonces el Señor aquí les exige más. Pero ustedes verdaderamente lo que me están pidiendo, a ver, ¿por qué quién está a mi lado ahí? ¿Quién aparece en la foto? ¿Por qué? ¿Pueden verdaderamente hacer lo que tenemos que hacer? O sea, la construcción del reino de Dios. A eso se está refiriendo. Y ellos respondieron, sí, Señor. Pero porque ellos están entendiendo mal, ¿verdad? O sea, como diciendo, claro que vamos a estar a tu lado. Vamos a hacer de todo. Hoy me aro mondata, hoy me aro berutandel, andeñi, ya podor. Sí podemos. Ah, le dice Jesús, muy bien. En cuanto a sentarse, sin embargo, a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo. ¿Por qué será esto que el Señor le dice aquí? Ya mandamos, no es que yo soy el que les voy a conceder el estar aquí a mi derecha o mi izquierda. Esto dice, solamente le corresponde a Dios. Él es el que les puede ubicar a la derecha y a la izquierda. Bueno, aquí hace un poco un paréntesis interesante, porque todavía no termina ahí la película, digamos, pero hace paréntesis y para darnos a entender que no son solamente estos dos hermanos que están interesados en estos dos puestitos, sino que todo el mundo más o menos, a los otros 10, al escuchar que Santiago y Juan se indignaron contra ellos, porque a coña adelantar o ganar, o sea que ellos primero le pidieron esos dos puestitos, para estar aquí o para estar allá. Y entonces, al ver esto, Jesús les llama a todos y les dice, vengan un poco aquí, ven yo y les explica, mira, esto, ustedes tienen que saber que esto sucede solamente, dice, entre ustedes, entre los humanos, entre los que desean otras cosas y no el reino de Dios. Ustedes saben, dice, cómo son aquellos que se consideran gobernantes, dominan a las naciones como si fueran sus dueños, y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Díganme si esto no sucede entre nosotros y en todas partes. Se la manda de Oteitaipú, vende ella se está, vende puesto, vende cargo, penela. A ver, porque se la manda. Bueno, esto es, dice, muy humano entre ustedes. Sin embargo, entre ustedes no debe suceder así. Al contrario, y aquí viene y continúa, ¿quiénes son los que verdaderamente van a estar a la derecha y a la izquierda de Jesús cuando esté en su gloria? Y como yo les dije, no es la gloria cuando Él se muera y cuando esté en el cielo, sino que la construcción del verdadero reino de Dios, el cristiano, cómo tiene que ser entonces. Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes. Entonces, ¿por qué le está diciendo que no me corresponde a mí? Dice, no me toca a mí concederlo, sino que estos puestos solamente Dios puede conceder, solamente Dios Padre, porque es Dios el único que sabe nuestro corazón, con qué intención estamos haciendo las cosas. Ahí está la cuestión. O porque solamente estamos queriéndonos aprovechar de la situación, o verdaderamente nosotros lo estamos haciendo con un espíritu de servicio. Ya servicio la ñaína, bebé.
Y entonces decimos, Señor, yo verdaderamente quiero servir. Quiero estar a tu lado, a tu derecha, a tu izquierda, porque quiero servir a los demás. No quiero ser aquí un figuretio, no quiero ser alguien que está simplemente para decir que estoy a tu izquierda o a tu derecha, o aprovecharme, ¿verdad? Y termina con la sentencia, ¿verdad? Que es la máxima de todo cristiano, que nosotros tendríamos que tener escrita aquí en la frente, porque el mismo Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Así es que, queridos hermanos, hoy con este Evangelio de San Marcos, al continuar con el tiempo ordinario, y el Señor que nos pide que pongamos en práctica todo lo que hemos aprendido como misterio de salvación, donde la centralidad, se dan cuenta, y por eso Él dice, ustedes pueden beber del cáliz, entonces se refiere a la lucha, al empeño, al sacrificio, a la donación. Es lo que nosotros hacemos en realidad, solamente que algunas veces no lo tomamos muy en cuenta, pero una mamá que se esfuerza, que se dona, eso es una abuela que se dona, que se entrega, una persona que busca el bien de su grupo, de su comunidad, de su parroquia, una persona que busca siempre lo mejor para los demás. Eso es lo que está diciendo. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate. Ojalá esto podamos entender siempre, ¿verdad? Porque esta es nuestra cédula de identidad. Esta es entonces la carta magna para nosotros que tenemos que presentar. No buscando simplemente ser figuretti como cristianos, sino que verdaderamente porque servimos a los demás, porque queremos servir. En donde ya la policía bebé antes que decía en tiempo de Stroner, decía, cérdula, cérdula, cérdula. Cuando venía de Concepción, era, subían los taxis, era, en colectivo, aspirante yo era 15, 16 años, yupilar taxi, cérdula, cérdula, muy grande, cérdula, muestre cérdula. Y entonces esa canción, o si no te pedía tu baja, para que demuestre. Bueno, ñande ya venían de Yara, uno de ñande, o alguien te pregunta, muy grande, cérdula, cérdula de cristiano. Entonces ya esa canción, servicio, esto es lo que yo hago, esto es lo que verdaderamente yo me esfuerzo, ¿verdad? Por hacer las cosas por la comunidad. Que así sea. Presentamos nuestras intenciones al Señor. Por la Santa Iglesia, para que en toda palabra y obra sea testigo claro del Señor Jesús, en quien cree y espera, roguemos al Señor. Por nuestras familias, para que crezca en ella el sentido de la hospitalidad y de la comunión en el amor, y se conviertan de tal forma en un lugar privilegiado de crecimiento en la esperanza. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nosotros, reunidos en esta celebración, para que sepamos interrogarnos ante Dios y los hermanos sobre nuestras incoherencias y hagamos de la comunidad eucarística una familia verdadera, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que te presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Te ofrecemos, Señor, este pan por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Nos
ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que nos das lo que debemos ofrecerte y consideras esta ofrenda como un gesto de nuestra devoción hacia ti, te pedimos confiadamente poder alcanzar los premios eternos a través del servicio desinteresado por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. ¿Por qué? Él en su vida terrena pasó haciendo el bien y sirviendo a los demás, curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu y cura las heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, unidos a los ángeles y arcángeles, cantamos el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el mismo. Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate también de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, nuestro cura párroco, agentes de pastoral y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Y te pedimos y rezamos por nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros ten misericordia. Con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, la Virgencita de Caacupé, su esposo San José, que es nuestro santo patrono, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Eucaristía, misterio de amor. Eucaristía, comida del pan. Hoy le comemos en esta mesa, todos unidos al comulgar. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da.
Oración final. Saciados con el alimento de la salvación, te pedimos, Padre de misericordia, que por este sacramento que recibimos en la tierra, nos hagas participar de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Que tengan un hermoso día. Gracias, Padre, igualmente. Gracias. Hay en el cielo un jardín de rosas, de inigualable esplendor, son las más hermosas, ellas brotaron de ti, y en tu pecho se anidan, pues es hermoso jardín, es tu corazón, María, dulce fragancia de amor, es mi alma, madre mía, mística rosa, flor de mi amor.